Muy bien, se lee cada cosa, ¿no? 7:16. Le saluda María Paz Gervis, que está conectada con nosotros, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Doctora, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Hola Fabricio, buenos días Becky, y a quienes nos escuchan, un gusto para mí estar nuevamente en este espacio. Gracias Bienvenida. a usted por la gentileza de atendernos en esta ocasión telemáticamente. ¿Cuál es la postura del sector que usted representa, del sector empresarial, de la Cámara de Industrias y Producción respecto de lo que se viene? El 20 de agosto, aparte de las elecciones anticipadas de legisladores y presidente y vicepresidente de la República, tendremos que pronunciarnos sobre dos consultas populares, una local, que es la del Chocó Andino en el caso de Quito y el noroccidente de Quito, y otra nacional que es la del Yasuní. En el caso específico del Yasuní ITT, ¿tiene preocupaciones el sector empresarial, doctora? Profundas preocupaciones, estimado Fabricio. Efectivamente, en esta consulta popular, como usted menciona, son tantas cosas que pasan en nuestro país, pero en este caso en específico, de cara a continuar con la explotación que se genera en el campo Yasuní ITT, en el bloque 43 o no, nos preocupa no por el hecho mismo del ejercicio de la consulta popular. Y aquí yo quiero separar en dos cosas. Ciertamente, el derecho que tenía el colectivo que pedía de que se les pregunte y de que se respete el proceso de consulta popular fue atropellado en un momento político específico. Entonces, cuando nosotros como sector productivo y precisamente a la Cámara de Industrias y Producción, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, decimos que nos preocupa una decisión así, quiero dejar claro que no desconocemos del derecho a la consulta, que nosotros... tampoco es que a nosotros nos preocupe el medio ambiente, que nosotros promovemos desde las buenas prácticas sostenibles, sustentables, que también tenemos claro que es indispensable en este momento empezar a conversar sobre una transición en un modelo de desarrollo que no sea depender exclusivamente del petróleo, es decir, movernos de la práctica extractivista y de esa concepción de país y de desarrollo. Sin embargo, lo que implicaría repentinamente suspender esta explotación, eso nos genera profundas preocupaciones por un impacto fiscal, económico y sobre todo social. Doctora, buenos días, bienvenida nuevamente. Pero si bien desde los diferentes sectores se reconoce la necesidad de avanzar hacia otras formas y alejarnos de la explotación tanto petrolera cuanto minera para la generación de recursos y demás, este no puede ser en cierta medida o en gran medida un primer e importante paso para avanzar hacia ese cambio. Belkin, a priori sonaría claro, empecemos suspendiendo, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el Ecuador somos expertos en hacer al revés las cosas, ¿no es cierto? Porque claro que sería interesantísimo, como mencionaba al inicio, el migrar de un sistema extractivista a otros mecanismos de desarrollo económico. Pero creo que habría sido fundamental y nos parecería a todos previamente dejar claro o tener una decisión tomada respecto a cómo se va a subsanar este déficit que sería alrededor de 1.330 millones de dólares, lo que representa el 1% del PIB anualmente. Lo que sería interesante es prever y tener ya, y no conocemos cuál es ese plan que ya está en marcha, para tener un impacto a las 7 comunidades indígenas que serían afectadas con una suspensión repentina, para los que tienen más o menos 2.500 habitantes, para los 915 empleados directos solo con Petroecuador, para el número de empleados indirectos, para los proveedores, las tiendas de la zona, las cadenas logísticas. Con esto no implica que nosotros decimos para siempre habrá que explotar petróleo y no queremos hablar de otra forma. No, claro que hay que hablar y lo estamos nosotros trabajando no solo en el sector petrolero, en varios otros sistemas, pero creo que es importante mirar la película completa. No tenemos claros cuáles son las alternativas que se han planteado para que al siguiente día de la consulta se empiece con el proceso de desmontar y cómo se va a subsanar. Como un país que tiene problemas de déficit económico y definitivamente de administración. ¿Cómo va a subsanar cuando pierde el 1% del PIB?
En este punto yo creo que es importante probablemente profundizar en cuál es el impacto del ITT en particular, porque digamos la actividad petrolera es muy grande en la región amazónica. ¿Y qué implica dentro de esa actividad petrolera? ¿Qué implica en este momento el ITT? ¿Qué porcentaje, qué parte de toda esa actividad implica el ITT, doctora? Efectivamente, y es muy importante lo que usted menciona, Fabricio, porque en el Yasuní existe una operación petrolera con un impacto ambiental que está controlado. Obviamente hay que decir que toda operación petrolera tiene un impacto ambiental. O sea, no podemos decir lo contrario porque eso sería absurdo, ¿no es cierto? La operación que está en el Yasuní, en todo lo que implica el Yasuní, es mínima. Es decir, es 0,01 de hectáreas del parque que está siendo explotado. Entonces sigue siendo una reserva mundial con una biodiversidad extraordinaria que todos podemos ir a apreciar y que todos debemos proteger. Siempre me gusta esta comparación porque quizás nos permite visualizar mejor que cuando nosotros pensamos en lo que es el Parque Yasuní y el Parque Nacional Yasuní, sería la dimensión más o menos de la provincia de Pichincha, y la parte que está explotada es la parte del Parque de la Carolina, para que nos imaginemos quizás los quiteños. Entonces esto no implica que no tenga un impacto ambiental, tiene, pero un impacto controlado, y creo que eso también es importante decir que el seguir explotando el Yasuní no implica destruir con la biodiversidad. Doctora, ¿qué pasaría? A ver, porque la sentencia de la Corte dice, en el evento de que gane el sí, en la consulta popular hay un plazo de 1 año para desmontar. Yo no sé, primero, si el año sea suficiente para hacerlo. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los contratos petroleros vigentes vinculados a esa actividad de explotación petrolera en el ITT? Hay el riesgo, como han advertido algunos, de que las empresas que están en el ITT puedan demandar al Estado ecuatoriano por terminación anticipada del contrato, por ejemplo. Claro que sí, por supuesto que sí. Creo que lo importante aquí también es pensar que en el Ecuador necesitamos reglas claras, ¿no es cierto? Necesitamos reglas claras, necesitamos seguridad y certeza, y tenemos que pensar en el precedente que se genera. Esto no va a pasar exclusivamente con el petróleo, esto no va a pasar solo con explotación petrolera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de pronto un grupo de una población se organiza frente a la tala de árboles, que tiene que también ser controlada, que ciertamente cuando no ha habido controles ambientales ha generado deforestación? ¿Qué pasa, por ejemplo, que el mismo caso de la minería, que también vamos a ver que también ahí se consulta? Entonces creo que estaríamos abriendo un precedente terrorífico para efectos de la seguridad jurídica, de la certeza que debe garantizar un país. Es importantísimo hablar de los balances que se deben hacer. A mí me gustaba mucho, Fabricio, que le escuchaba en la nota previa, que no podemos ver blanco y negro, ¿no es cierto? Y creo que un poco en el país hemos caído en esa dicotomía. Yo tengo mucho miedo al maniqueísmo que se hace frente a estas consultas populares, y en este caso en particular, porque parecería que el diálogo es respeto al medio ambiente, me importa o no me importa el medio ambiente. Me atrevo a decir que en el siglo XXI, en lo que estamos viviendo, en este calentamiento global, yo estoy ahora en una ciudad de la costa, y el calor desde las 6, 7 de la mañana, vemos que esto es algo que lo palpamos, más allá de ir a ver la data y los fenómenos naturales, a lo que también en el Ecuador no estamos exentos. Entonces, preocuparse del medio ambiente no es una postura, no es una ideología, parecería que es el sentido común, pero estamos obligados a mirar la película completa, las consecuencias de lo que esto acarrea para el Estado ecuatoriano. Ahora bien, perdón, sí, doctora, doctora, que le interrumpa. Ahora bien, es inevitable hacer una mirada retrospectiva 10 años atrás, al año 2013, porque fue en el año 2013 cuando el gobierno de la época declara de interés nacional la intervención petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en los campos ITT, y la Asamblea genera esa autorización. Y aquí en el país igualmente hubo una serie de reparos. Incluso hay sectores que cuestionaron aquella decisión, pero que hoy en cambio defienden que se mantenga la actividad petrolera en el ITT. La Cámara, aunque usted obviamente no es que tiene mucho tiempo y en esa época no era presidenta de la Cámara, pero ¿cuál era la visión en aquella época sobre la explotación del ITT cuando todavía no se había generado esa actividad petrolera, doctora? A ver, le soy sincera,
no estoy segura y voy a ser muy franca y no el hecho porque yo no estaba, porque yo sigo representando la postura de la Cámara, pero lo que sí tengo claro es cuáles son los principios de la Cámara de Industrias y Producción. Es siempre el respeto al Estado de Derecho, el compromiso con el desarrollo sostenible y sustentable. Creo que ahí hemos sido líderes. Entonces, efectivamente, yo iniciaba este diálogo diciendo que hace 10 años y en todo el contexto de la negación, en primer lugar, de la consulta popular, nosotros percibimos que hubo un atropello a los derechos del colectivo que consultaba. Entonces, creo que aquí es muy importante separar las cosas. Siempre vamos a defender la libertad de expresión, el Estado de Derecho, el derecho de la ciudadanía a poder ser consultados y a poder acceder a todas las instancias constitucionales que tienen. Sin embargo, creo que también a lo largo de los años van cambiando las matices y también nosotros estamos obligados a mirar cuál es la situación real del Ecuador. Y la situación real del Ecuador es que también por mala administración, sobre todo por malas administraciones, pero definitivamente por una falta de recursos, tenemos necesidades urgentes en materia de educación, en materia de salud y en tantas otras cosas. Ahora surgió el fenómeno de la seguridad, que antes no era un fenómeno latente como sí es ahora. Entonces estamos seguramente a las puertas de un impacto del fenómeno del niño, que lo que estiman los científicos es que será tan grande como ocurrió en el año 97 y generaría un punto en el PIB de impacto. Imagínense ustedes lo que es eso. Y coincidencialmente esa cifra es similar a la que dejaríamos de percibir en este momento. Creo que por eso la discusión sobre lo público, sobre la red pública, sobre el Estado, es tan complejo. Y tenemos que procurar alejarnos de ideologizaciones, de militancias que pueden ser legítimas para movernos en otros espacios, pero el momento de tomar decisiones fundamentales como el voto y como respaldar una iniciativa, estamos obligados a mirar las implicaciones que esto tiene. Y solo para terminar con esta idea, a mí me gusta hacer mención a una obligación que establece la Constitución de la República en el presupuesto general del Estado, que obliga a que cada año se incremente el 0,5% del PIB en materia de educación y de salud. Sabemos que esto difícilmente se cumple y que las necesidades son inmensas. Mi pregunta es, quienes promueven esto han pensado cómo se va a solventar estas ausencias cuando ni siquiera con lo que tenemos en presupuesto para cubrir esas necesidades se cumple. Entonces creo que estamos obligados a mirar con responsabilidad las implicaciones que tendría una decisión de esta naturaleza. Y en este sentido, doctora, usted ha enfatizado y recalcado la importancia y la necesidad de comunicar sobre estas alternativas frente a la no explotación, en este caso del Yasuní. Desde el sector que usted representa, ¿se han debatido otras alternativas por las cuales debería optar el país para un cambio de modelo, ya en lo macro, pensando en lo macro, no solamente en lo que respecta al Yasuní? Definitivamente, creo que hay toda una discusión de nuevas energías sobre dónde debemos nosotros ingresar, pensando también que el Ecuador debe ser una potencia en turismo y por eso aplaudimos y respaldamos como los que más la iniciativa de Galápagos de los bonos azules, pensando también que el Ecuador debe insertarse en las economías internacionales a través de los acuerdos comerciales, por ejemplo, y pensando también que un caso como el del petróleo sabemos que es un bien escaso y que eventualmente va a terminar. La sostenibilidad está en el ADN de las empresas y eso creo que es fundamental. Y también si nosotros nos trasladamos y por ejemplo miramos a ver qué está pasando con la minería, que es la tendencia en otros países de la región, por ejemplo en el caso de Chile, en el norte tenemos el caso de Canadá, tenemos el caso de Australia, en otro continente, y lo que nosotros vemos es que aprovechando esos ejemplos de buenas prácticas donde han buscado otros recursos y que quizás son el futuro cuando pensamos en la producción de autos eléctricos, de la necesidad de cobre y de tantos otros minerales, entonces se puede pensar en plantearnos minería. Y cuando decimos esto también suena mal la palabra para ciertos colectivos. Y entonces cuando planteamos el hablar de minería hay una serie de rechazos, pero creo que lo fundamental es hablar de minería legal, de minería sostenible, de minería que controle el impacto al medio ambiente. Y aquí quizás, si me permiten, ato un poco con la otra consulta que está en discusión, que es la del Chocó Andino, y creo que lo que dejamos de lado muchas veces en esta discusión, es decir, que el momento que con este ejercicio ciudadano y democrático de hacer consultas, hacemos este tipo de preguntas, estamos cerrando la puerta a la actividad legal, a la actividad que en primer lugar recauda
impuestos para el fisco, a la actividad que además protege los derechos de sus trabajadores, a la que protege el medio ambiente. Esa se va a cerrar, pero nadie está hablando de la minería ilegal que sigue ocurriendo. Nadie está hablando que, por ejemplo, en la zona del Yasuní-Tete existe actividad minera ilegal y que la presencia misma de los Pozo 43 permite un control, que el momento que eso se desmantele, un Estado que ha demostrado incapacidad absoluta y, por supuesto, de controlar algo tan mínimo como el contrabando o la delincuencia común. Y uno de los mayores temores que tenemos es que estos espacios incrementen la riqueza y la luz verde para que la actividad ilícita, como por ejemplo la minería ilegal, que es tan dañina y perniciosa para la sociedad ecuatoriana y sobre todo para el medio ambiente, pueda tomar mayor espacio de actividad. ¿De qué estudio se colige que el dejar de explotar el Yasuní-Tete va a afectar al 1% del Producto Interno Bruto? Nosotros tenemos estudios hechos por la Cámara de Industrias y Producción, que estaría encantada de compartir con usted, y de la Cámara de Minería. Nosotros también hemos tomado datos del Ministerio de Energía y podría después de este espacio poder hacerles llegar esa información. Sí, sería valioso para revisar. Recibo un mensaje y me dice acá un oyente, el llamado a tener ese plan B es del Estado, un plan B que pueda eventualmente aplicarse dependiendo del resultado de la consulta, y de hecho dice la oyente, tenemos una producción petrolera que va de bajada porque no se ha implementado tecnología y eso es lo que podría llenar la brecha del tema para no exponer un espacio como este, refiriéndose al Parque Nacional Yasuní. ¿Qué opina usted de este comentario que me escribe un oyente, María Paz? Concuerdo en gran medida, definitivamente creo que le corresponde al Estado ecuatoriano el generar las políticas públicas y las políticas de desarrollo. Sin embargo, nuestra responsabilidad como sociedad civil, y ahí creo que tenemos que asumir una responsabilidad, y es lo que estamos procurando hacer cada vez más con el sector, desde el sector productivo, es también ser propositivos, y creo que eso es a lo que invito a toda la sociedad. Tenemos en el Ecuador, ocurren tantas cosas, son tantos frentes que tenemos abiertos y una necesidad de supervivencia constante, que lo que nosotros tenemos también es que ser propositivos y crear las condiciones y ser innovadores. Y si algo caracteriza al sector empresarial es precisamente esa capacidad de reinventarse y esa creatividad. Lo que creo también que es fundamental es que en esta lógica que planteo yo como esta base de mirar la película completa, es que rompamos estas prácticas de islas independientes. Me encantaría poder sentarnos desde el sector productivo, los sectores que proponen esta consulta popular y por supuesto los actores estatales, para pensar en el Ecuador a largo plazo y pensar estas políticas de desarrollo y no vernos abocados a estos niveles de improvisación que resultan decisiones fundamentales que se someten, como es en este caso, a la consulta popular. Correcto. Doctora María Paz Gervis, gracias por estos minutos para conocer la posición suya y de la Cámara que preside sobre lo que se viene, que es la consulta popular vinculada al Yasuní-Tete. Muy amable, María Paz. Muchísimas gracias. Un buen día.